respuesta divina ante la actitud humana. O sea, ¿qué tiene que ver la respuesta de Dios con mi actitud? Dicho de otra manera, si Dios me responde, ¿a qué se debe que sí me responda? O si Dios no me responde, ¿a qué se debe que no me responda? O sea, tiene que ver mi actitud. Y hemos seleccionado un texto para hoy, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, tan conocido como el azúcar. Pasaje bien conocido. Yo creo que tendremos algunas cosas que decir al respecto. El versículo que he seleccionado dice así, específicamente el 14, que ya lo mencioné. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí hay una palabra que dice: entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ya creo que podemos entender qué es lo que quise decir con el tema. Respuesta de Dios ante mi actitud. O sea, Dios me va a responder dependiendo de mi actitud. Ya se comprendió, ¿verdad? O sea que podemos seguir unas palabritas más porque es necesario, pero ya puntualizamos que allí ya hay una condicionante. Dios va a respondernos como nosotros queremos que nos responda si nosotros respondemos a Él con las condiciones que nos establece. Caso contrario, tendremos nosotros que lamentarnos de los resultados. Padre, yo encomiendo en tus manos benditas este tiempo de reflexión de tu palabra. Espero que cada uno de los que estamos aquí podamos sacarle provecho y saber que venimos no a perder un tiempo, sino a ver qué nos tienes hoy para esta vez, qué nos vas a decir. Permítenos intuir a través del Espíritu que has puesto en nosotros cuál es tu voluntad y cuál es el significado de las palabras, y que lo podamos entender de la manera más simple, más sencilla, que no nos compliquemos con tan diferentes palabras que escuchamos, sino que entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros. Nos disponemos entonces para que tú hables a nuestro oído y a nuestro corazón, y que también nos impulses a poner por obra lo que vamos a aprender o lo que vamos a recordar de acuerdo a tu palabra. Por los méritos benditos de Jesús oramos. Amén. Amén. El texto que leímos es bien puntual. Leído en otra versión diríamos: si el pueblo que se identifica usando el nombre de Dios se humilla, ora, busca a Dios, y si al mismo tiempo se aparta de sus malas prácticas, entonces Dios le va a escuchar desde el cielo y va a atender su oración, va a perdonar sus pecados y le va a hacer volver al estado que estaba cuando se perdió, cuando se dio cuenta que algo comenzó a dar problemas en el camino. Algo comenzó a dar problemas. Entonces, si el ser humano se acuerda que él ha invocado, ha mencionado a Dios, se llama cristiano, y luego hace lo que Dios quiere que haga, entonces Dios promete volverle a restaurar. Y creo que todos nosotros necesitamos la restauración en algunas áreas. Es probable que de los que estamos aquí, algunos no entienden por qué Dios está diciendo este tipo de mensaje, pero es probable que algunos sí. Al final van a decir: algo tengo que hacer hoy. Y espero que así sea. El contexto en el que aparece ese texto, creo que todos lo conocemos. El rey Salomón, que dicho sea de paso fue el tercer rey de Israel, él tenía la intención de construir un templo al Señor, pero no por iniciativa propia, sino porque Dios había asignado a Salomón la tarea de construir ese templo. David quería construir el templo, que era el segundo rey de Israel, padre de Salomón. Él quería construir ese templo. El Eterno le dijo que no podía David construir ese templo porque lo construiría su hijo. Dios ya se estaba preparando a Salomón para que fuera él.
el que construyera ese edificio. Pero el caso es que cuando Salomón está dedicando esa casa al Señor, a él se le ocurrió algo. Y eso es lo puntual en el pasaje. Fíjense que en la oración de dedicación de este templo, Salomón preguntó a Dios que si en caso el pueblo se desviaba, fíjense que Salomón se está anticipando a una petición, se está anticipando a una situación. Le está diciendo que si acaso el pueblo se desviaba del camino y por eso era castigado como consecuencia de desviarse del camino, venía castigo sobre él. La pregunta de Salomón es: ¿estaría dispuesto a perdonar a tu pueblo y a liberarlo de ese castigo o ayudarlo de nuevo? Entonces el Eterno respondió que sí, él tenía disposición, pero el resultado tenía que ver con la actitud del pueblo y no con la resolución o la bondad, la misericordia o la gracia de Dios. En Dios siempre hay bondad, pero no así en el pueblo. En el pueblo siempre hay malicia. Entonces, lo que hace el Eterno es no comprometer su palabra tan fácil, sino le dice: muy bien, sí, yo estoy de acuerdo a hacer lo que pides, siempre y cuando el pueblo cumpla con las condiciones que yo le voy a establecer. Entonces ya no depende de él, ahora ya depende de quién, depende del pueblo. Y esto de seguro pues lo tenemos nosotros en mente. Salomón había construido la casa que David, su padre, tenía intención de construir. Dios le dijo que no podía construirlo él. Ustedes ya saben las razones por las que el Padre Dios no permitió a David construir, pero sí le dio la oportunidad. Y a mí me llamó la atención cuando estaba viendo esto, que el tiempo ya se había cumplido, el templo estaba construido, y pudiéramos decir así como si consideráramos lo que sucede cuando alguien recibe un regalo. Está en el mejor momento para emocionarse y dejarse ir de cualquier promesa. Por ejemplo, usted me regala algo y luego me amarra moralmente para que yo nunca le vaya a responder a usted de manera negativa. Cuando yo recibo el presente, quedo atado. Y bueno, ¿será que le digo que no? Porque si le digo que no, se va a sentir mal porque el presente que me trajo. Y entonces yo me siento condicionado al presente que usted compartió. Vea qué curioso el asunto. Ese ambiente en el que se encontraba Salomón era muy puntual, como que para querer retorcerle la mano a Dios. Sin embargo, Dios no se la dejó retorcer. Amén. Me llamó muy poderosamente la atención eso cuando Salomón le dijo: aquí está la casa, mi padre te la ofreció, yo te la estoy cumpliendo, ahora quiero que me permitas decirte algo. Y entonces le ofreció la petición. Y el Eterno entonces le dice: sí, muy bien, yo estoy dispuesto a contestarte, pero van a ser mis condiciones contra las tuyas, no las condiciones tuyas contra las mías. Y ahí ya podemos entender un asunto muy importante. Tendríamos que ver los aspectos interesantes que tiene la oración de Salomón, y vea usted conmigo algunos. Salomón no solo santifica la casa, sino que se anticipó a considerar una posible desviación moral del pueblo y una posible restitución. Salomón no solamente edifica la casa, sino se adelantó a pensar que el pueblo en algún momento se podía desviar. O sea, Salomón ya sabía que en algún momento el pueblo se podía desviar. ¿Qué va a pasar con esa casa hermosa? Si Dios se resiente con la nación, puede pasar lo que ha pasado otras veces. Entonces Salomón quiere asegurarse. Por esa causa, él está anticipándose. Luego, Salomón no solo santifica la casa que había hecho para el Señor, sino que aprovechó el ambiente que para él parecía oportuno para solicitar los favores de la providencia divina. No solamente para él era una casa, sino él está pensando: el pueblo se puede desviar en algún momento, pero ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Va a ser destruido o va a ser ayudado? Entonces se anticipa como buen padre a solicitar el favor para ese pueblo.
Y aquí ya podemos nosotros ir amarrando la petición de Salomón. Salomón no solamente santifica la casa, sino que también se anticipó a solicitar clemencia en favor del pueblo. En otras palabras, diciendo, ¿sabes qué? No vayas a ser tan grosero a la hora de castigar a tu pueblo. Ahí das con tranquilidad. En otras palabras, estoy pensándolo como buen pastor, como buen padre. Mira, ¿sabes qué? Sé que tu ira es fuerte, pero por favor, nos consideras. Entonces Dios está con atención para ese pueblo. Y la atención divina a la petición de Salomón y su condicionante respuesta es muy bueno que la veamos. Y aquí ya vemos la condición número 1. En primer lugar, el pueblo tenía que recordar y reconocer que era el pueblo de Dios. Así comienza el pasaje. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, no es cualquier pueblo. Me doy a entender, no son cualquier cosa, nada más ni nada menos que son el pueblo que usan mi nombre. Y sabe usted que en la ley de Moisés el nombre de Dios no se podía utilizar vanamente. Todo aquel que usaba el nombre de Dios en vano era corregido fuertemente. Entonces el Eterno les hace ver que no son cualquier pueblo. Tienen que traer a la memoria que son el pueblo de Dios. Por lo tanto, su comportamiento ni siquiera debería pasar por su mente en algún momento desviarse. No debería pasar por eso. Ay, ¿qué tal si caigo de la gracia? No, por el cristiano no debería pasar esa palabra nunca. Nunca debería pensar y que si algún día me voy de la iglesia. Nunca. Eso no debería estar en la cabeza de nadie. Y eso es bien interesante. En primer lugar, porque me valoro quién soy. Soy hijo de Dios. Soy parte del pueblo hermoso y precioso del Señor. Así que no debería pensar en algún momento desviarme. Así que el pueblo tendría que tener en mente quién era. Recordar y reconocer que no era cualquier pueblo. Es el pueblo de Dios. Entonces, eso tiene parte negativa y parte positiva. La parte negativa es que como pueblo santo de Dios no deberían fallar. Pero la parte positiva es que si acaso fallaran, como pueblo de Dios tenían un derecho de alguien que los podía ayudar. Y ahí ya hay algo que nosotros podemos ir puntualizando. Segunda condición es que el pueblo tenía que ser responsable en admitir su error. Responsable en admitir su error si es que en algún momento se había desviado de los mandamientos del Señor y luego reconocer que esa falta había tenido retribución. O sea, no es solamente porque son el pueblo del Señor. No hay justo que no peque, obviamente, pero aunque fuera justo y que peca, le viene la consecuencia del pecado que cometió. Y eso es lo que tendría que reconocer el pueblo. Está bien, fallaron. Son el pueblo de Dios, no deberían haberlo hecho, pero lo hicieron. Ahora tienen que asumir que ellos fallaron y eso les trajo consecuencia. Y eso es necesario. Tercera condición es que el pueblo tenía que asumir que con sus malas acciones había ofendido a Dios y que era necesario pedir perdón en oración. Amén. Fallamos, ofendimos a Dios, pero necesitamos pedir perdón en oración. Y quiero anticiparme a corregir un error que siempre cometemos nosotros. Por cierto, aquí no lo he visto, lo he visto en otros lados. No estoy tratando de usar esa palabra como para excusarme que aquí no lo haya. Yo no los he visto. Quiero decir, mis hermanos, que alguien quiere pedirle perdón a otra persona y se pone de pie y le dice así: hermano, si en algo le he ofendido, perdóneme. Eso es tan ofensivo como lo otro que pasó. No se le dice si en algo te he ofendido. Mire, reconozco que cometí este error que no debía haber hecho, por lo que soy y por lo que usted es para mí. Por lo tanto, me arrepiento de eso que hice, volverlo a mencionar. Necesito que usted me perdone por eso que le hice. Y entonces, sí estamos en el procedimiento correcto. Amén. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Decirle a Dios: esto y esto y esto cometimos y por eso nos vino esto, te ofendimos.
Pero por lo tanto, queremos solicitarte que nos perdones. Amén. Eso era lo que el Eterno esperaba de la nación de Israel. En el caso 4, el pueblo tenía que buscar intencionalmente. Póngale cuidado a esto, si lo puede subrayar en su mente, hágalo. El pueblo tenía que buscar intencionalmente y por iniciativa propia cómo restaurar su relación con Dios, la cual se había roto por causa de su desobediencia. No es, hermano, venga hombre, anímese. Está bien, ese es nuestro trabajo y lo vamos a hacer con gozo, con gusto. Vamos a irle a buscar a usted, pero no es el que se quedó que tiene que irlo a buscar a usted. Es usted que tiene que reconocer que se desvió del camino e intencionalmente tratar de buscar la relación de nuevo con Dios. Usted, porque usted lo necesita. No lo necesita otro, es usted que perdió. El grupo no ha perdido mucho, claro, le perdió a usted, pero usted sí necesita restaurarse con Dios y luego con la corporación. Usted lo necesita. Y eso es lo que estaba diciendo el Eterno al pueblo de Israel. Muy bien, necesitan intencionalmente reconocer que hay que buscar por iniciativa propia. Ya no esperen aquel sentir que tuvieron cuando la primera vez que se entregaron a Cristo. Ya no esperen eso. Reconozca que ofendieron al Señor y deben admitir que son ustedes los que se van a esforzar por volver a sentir aquello que sentían antes. No es Él, ni soy yo, ni es nadie, es usted mismo. Y alguien se va a sentir esto, ¿y qué quiere decir con esto? Ya lo veremos al final. Espero que usted tome buenas conclusiones al respecto. Por último, en cuanto a las condiciones, el pueblo tenía que apartarse de las malas prácticas, las cuales no solamente alejan al hombre de Dios, sino que destruye al mismo ser que peca. El pecado no solamente me aleja de Dios, el pecado me hace pedazos. Y lo uno y lo otro son malos. Tenemos que evitarlo. Me aleja de Dios y me hace pedazos. Entonces las dos cosas no son buenas. Tengo que evitarlas por cuenta propia. Y el Señor tenía que decirle al pueblo: necesitan ustedes apartarse de eso que les está haciendo daño. No solo por la relación conmigo, sino por el daño que les pudiera ocasionar. Usted dirá, sí, pero Salomón estaba anticipándose pero el Eterno ya conocía la nación. Y entonces de una vez le está diciendo: está correcto lo que estás pidiendo, puede ser o va a ser que así se va a comportar el pueblo. Entonces yo de una vez te anticipo cuáles deben ser las condiciones. Dios había dicho a Salomón que cuando el pueblo hiciera lo que le pedía, también él haría lo que el pueblo necesitaba. El Eterno atendería a su oración, perdonaría su pecado y alejaría el mal ocasionado por esa falta. ¿Les quedó claro esto? ¿Qué esperaba Dios de la nación? Que se volviera. Entonces Él dijo: una vez la nación se vuelva, no hay problema. Yo voy a hacer la parte que me corresponde. Yo siempre he dicho, mis hermanos, que hay algo que yo tengo que hacer por mi cuenta. Dios espera que yo la haga. Él no la va a hacer jamás. Él puede hacerlo, pero no lo va a hacer. Él no va a hacer lo que es mi responsabilidad hacer. Y más cuando se trata de mi vida espiritual, de mi relación con Él. Por eso estamos hablando de que necesitamos revisar un poquito nuestros estándares de vida y ver si necesitamos oír esta palabra por adelantado. No sabemos qué nos espera este año. No sabemos las pruebas que le va a venir a usted. Usted no lo sabe. Estamos en un año con muy buenos números, pero también es un año en el que hay cambios que se van a suscitar en el orden político, y los cambios en el orden político pueden afectar los cambios a nivel religioso, y al nivel del mundo se están dando cuestiones que, si nosotros no nos damos cuenta, pudiera ser que caigamos en una tentación que nos aleje del camino. Entonces tenemos que adelantarnos también a lo que Dios espera de nosotros. Ojalá que al final del año no estemos nosotros habiendo experimentado una caída. Espero en Dios que no, pero si así fuera, ya estamos oyendo una recomendación que el Señor nos está haciendo. Quisiera que avanzáramos
Aunque Salomón se estaba anticipando con su oración, previendo una situación espiritual de caída del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no podemos dejar de pensar que una situación así pudiera tener aplicación en nuestras vidas, ya que en un futuro no sabemos quién pueda ser el que tenga una situación crítica embarazosa. Necesitaríamos entonces hacer aplicación considerando lo siguiente, y quisiera que vea detenidamente esto conmigo y lo lea. Quisiera que usted piense, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra calidad de vida espiritual hoy? ¿Cómo se siente usted en su relación con Dios? No, es que yo me siento muy bien, gloria a Dios por eso. La siguiente pregunta, y si no estuviera bien, ¿no cree que necesita hacer un cambio en su vida? Porque hay cosas que usted sabe que no están bien, entonces necesita hacer algún cambio. Tenemos que pensarlo nosotros mismos. La otra pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿sentimos el mismo gozo que sentíamos hace unos años o algunos meses atrás? ¿Cómo se evaluaría usted? Hace algunos meses, hace algunos años, el culto comenzaba a qué hora y terminaba a qué hora. ¿Son iguales los cultos? Si eso no es así, entonces significa que tendríamos que hacer algunos reajustes. ¿O no es así? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Están los cultos similares a los que se hacían en los años aquellos? No, estamos conscientes que no. La pregunta es, ¿quién falló? ¿Falló él o fallamos nosotros? Entonces, si falló él, pues que se las arregle él con quien se las tenga que arreglar. Pero si fallamos nosotros, ¿de quién tiene que arreglar cuentas? ¿Es él o somos nosotros? De seguro tenemos que ser nosotros. ¿Sentimos el mismo ánimo en nuestra vida espiritual como lo era al principio de nuestra conversión? Hay algunos que se acaban de convertir. ¿Sienten el mismo fuego que sentían antes? ¿O parece que ya se acostumbraron al mismo paso de los demás? No, estamos igualitos que los demás. Aquí poco oran los demás, pues poco oremos todos. No, pero el asunto es personal. ¿Cómo se siente usted de manera personal? Entonces pudiera decir que no va a pasar, sino que ya está pasando una crisis en nosotros. Y entonces el Señor nos está llamando a través de este pasaje. ¿Sentimos la misma pasión y entrega por servir a Dios hoy como lo hacíamos en los años anteriores? ¿Qué diría usted? ¿Sí o no? Esa es una respuesta que usted tiene. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Cada cuánto leemos la palabra, cómo nos sentimos cuando nos ponen que tenemos que ayunar. En cambio de decir amén, gracias por tomarme en cuenta, decimos, yo no pienso ayunar este año. Y yo no tengo problema, pero usted sí, porque su vida espiritual está marcando problemas. Si usted no necesita comunicarse con el Dios suyo, entonces es probable que el Dios suyo no sea el Dios del que habla con Salomón. Tendrá que ser otro Dios. Y usted necesita entablar una relación con el Señor al que sirve. En esta otra pregunta, ¿es Dios una prioridad en nuestra vida? ¿Qué piensa usted? ¿Es Dios prioridad en nuestra vida, sí o no? ¿Realmente sentimos su presencia cuando adoramos? Amén. Cuando estamos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, dice el canto. Hermanos, levanten las manos. Y levanten las manos. Y nosotros lo que hacemos es abrir la boca. Porque tenemos sueño. Estamos cansados. Estamos desvelados. Estamos desanimados. Nos están llamando a adorar y no sentimos ganas de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor si no sentimos ganas de adorarlo mientras estamos en el culto? La pregunta es, ¿y si en el culto nos cuesta? ¿Será que lo podemos hacer libremente en nuestra casa o en nuestro trabajo? Entonces a esto hay que ponerle cuidado. ¿O cree usted que no? Usted no me dice amén porque esto no es para decir amén, el pastor tiene razón. No, no es para darme la razón a mí, pero es para hacernos un examen. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Amén. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Y hay otras cosas que no quise tocar. ¿Realmente sentimos su presencia cuando adoramos? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Si nos dijeran, ¿cuántos se van con el Señor ahorita si Él viene?
realmente levantamos la mano todos, y si la levantamos todos, lo hacemos porque no nos vayan a criticar, porque es el que acaba de predicar, es el que acaba de orar, es el que acaba de recoger la ofrenda. Entonces tengo que levantar la mano por lo que los demás digan, pero la verdad es, ¿estás seguro aquí adentro que si Cristo viene ahorita nos vamos con Él? Y a eso hay que poner atención. ¿Será que realmente vamos por el camino correcto? Necesitamos considerar que hay ciertas señales en nuestra vida que nos dan la pauta para pensar que necesitamos aplicarlos a un contexto previsto por Salomón. Si la respuesta a estas preguntas, si para la respuesta a estas preguntas tenemos incertidumbre, parece que tenemos que investigar dónde fue o de qué forma posiblemente nos extraviamos en el camino. ¿Vamos por el camino o será que nos extraviamos? Y usted dirá, ¿y para quién estará predicando? Pues para el primero que está predicando es para aquí, y para el segundo es para el que está allí, y para el tercero es que está allá, porque hasta allá me están viendo algunos. Entonces, para usted que está allá y para los que estamos aquí, para todos el Señor nos llama a reconsiderar qué hacer con nuestra vida, porque esto es de vida o de muerte. Y no tiene que ver con los otros. A mí no me importa la vida de aquellos, me importa mi vida y mi relación con el Señor, porque a través de Salomón el Eterno establece una pauta y yo tengo que ser entendido y en tomar esa pauta. Así que, mis estimados, ¿será que necesitamos un reajuste de cuentas con el Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Necesitamos un reajuste de cuentas? ¿Deberíamos hacer algo por nuestra vida y relación con Dios? Quizá hayamos pecado. Y aquí podemos pensar en 2 grados del pecado. Quizá el pecado sea por hierro. En este caso, el pecado por hierro es aquel que es por mi propia humana debilidad. Es que fíjese que me cuesta ayunar cuando estoy viendo los chicharrones. Bueno, fallé, pequé porque me dio ganas de un chicharrón. Cuando vine a darme cuenta, estaba comiéndome un pedazo de chicharrón con yuca porque me encanta. Mi debilidad. No pude tener dominio propio. Bueno, no es pecado grave. Claro, me fallé porque había dicho que iba a estar en ayuno y fallé. Eso se llama debilidad humana, por hierro, por mi propia cuenta. Es que me costó soportar el olor y cuando me di cuenta se me olvidó que estaba en ayuno y comí. Pero el pecado intencional es cuando usted sabe que tiene que estar en ayuno, sin embargo dice que ayune, tacho, yo no. Que ayunen otros, yo no. Ahí ya es diferente. Sí me di a entender con el ejemplo. Entonces, una cosa es que usted por error probó, no tenía que comer. Ay, mi amor, ¿y por qué me hiciste esta comida hoy? No sabía, mijo, que estabas en ayuno. Bueno, pero otra cosa es que usted sabe que está en ayuno y entonces dice, ninguno me está viendo, yo voy a hacer mi propia cuenta. Y así que cuando le preguntan qué pasó y usted se inventa unas de cal y otras de arena por excusar su debilidad, cuando realmente lo que pasó fue una intención. Ese tipo de actitudes ya hablan por nosotros. Y usted dirá, se está anticipando por lo que está poniendo de la cadena de ayuno y oración. Solo eso es un ejemplo. Porque hay cosas mayores que cometemos a veces a sabiendas que no las tenemos que hacer. Yo le puse un ejemplo simple de la comida nada más. Eso es lo que podemos caer más con facilidad. Pero hay cosas peores que hacemos a veces. Comer no es tan pecado, pero sí es pecado a veces decir otras cosas. El pecado por hierro trae sus consecuencias porque nos enfría espiritualmente, pero el pecado por intención nos aparta de Dios. Y tenemos que entender así. Niveles de influencia. El pecado puede ser individual, pero luego puede afectar a la familia, pero luego puede afectar a la iglesia y luego puede afectar a la nación. Porque el pecado se va ampliando. Usted no, mi hijo, el pastor de todo mundo nos ve. No, es que no es cuestión del pastor que lo vea. El caso es, si usted está en un sitio donde Dios no lo está viendo, entonces tiene razón. Que Dios no lo está viendo. Pero si Dios lo está viendo, no es con el pastor, es con su Dios. Mis hermanos, quiero decirles, de toda forma, de toda suerte es preciso seguir los 4 pasos o condiciones establecidas por Dios, lo cual nos llevará a pedir perdón. Si se procede de manera correcta, Dios accionará a favor de nosotros, porque no solo se trata de
que nos dijeron que estamos mal. No, estamos viendo que el Eterno dice, si mi pueblo procede correctamente, entonces yo también me abriré correctamente a favor de mi pueblo. Estamos entendiéndolo así, no es señalar. No, este es un examen nada más que nos estamos haciendo. El caso es, ¿qué está pensando Dios? ¿Está pensando matarme este año? No. Diga conmigo, el Señor está pensando restaurarme, está pensando favorecerme, ayudarme, está pensando vivificarme. Por eso me está diciendo que hay pasos que tengo que dar para que eso suceda. Pero eso tengo que hacer la fuerza yo. Así que, mis hermanos, todos los seres humanos se han desviado en algún momento. Así lo dice nuestra declaración de fe número 4. Dice, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El arrepentimiento es ordenado por Dios y es necesario para el perdón de los pecados. El arrepentimiento verdadero, entonces, pudiéramos llamarlo, es aquel que donde interviene el espíritu y el alma, pero que lo exponemos al público por medio de nuestro comportamiento. Yo les quiero explicar un poquito más aquí. El espíritu percibe que algo está mal. El espíritu percibe que algo está mal. Es que no me siento mal. Fui al culto, pero no me gocé como tenía que haberme gozado. El espíritu suyo lo percibe. ¿O no es así? Levanten la mano los que están conscientes, que vienen al culto y usted ya sabe que no se gozó como se gozaron algunos en el culto. ¿Pueden confesar eso conmigo? Yo quiero confesar. Hay veces que vengo al culto y no siento nada. Amén. No siento nada. Y me voy para mi casa preocupado porque no siento nada. Y digo, bueno, ¿quién fue? ¿Fue el que cantó o fui yo? A veces somos los dos. Y a veces ninguno de los dos. Es cuestión nada más. Pero mi espíritu percibe que algo no encajó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el Espíritu nos dice que algo se descompuso y está provocando un alejamiento del creyente en su vida espiritual, y esto provoca un malestar interno. Amén. ¿Cuántos tienen realmente esa experiencia de sentir un malestar interno cuando vienen al culto y no se gozan como deberían haberse gozado? ¿Pueden confesarlo? Vienen al culto, pero no se gozaron y no van conformes. Es que como que faltó algo. No sé qué sucedió, pero yo no vine. Yo por gusto fui a la iglesia hoy. Y uno va inconforme a su casa. Eso es un indicio que algo puede estar afectándole a usted, porque Dios sí estuvo en el lugar. Entonces su espíritu se lo está diciendo por adelantado. El alma, ¿qué hace? Delibera buscando el daño o dónde está esa relación rota. Considera las causas y las consecuencias de ese problema y luego siente pesar por el daño. Luego promueve un cambio. Usted dice, no, esto no tiene que ser así. Yo voy a buscar qué fue lo que pasó realmente, y usted busca el momento y dice, aquí estuvo la cosa, y entonces le pide al Señor que lo perdone y dice, no, esto no va a volver a pasar. Pero eso es asunto de cada quien. Amén. Solo queda que asumamos la actitud correcta para que pueda haber una separación, para lo cual se necesitan dos elementos importantes. El primer elemento es amor por mí mismo. Amor por mí mismo. Necesito amar mi vida con Dios. Necesito amar mi relación. Y eso no lo va a hacer nadie por usted. Usted tiene que amar esos momentos que pasan en la presencia del Señor. Amén. No lo puedes. Yo no le puedo decir, hermano, levante la mano. ¡Qué barbaridad! ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? No. Usted sí. Tiene que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo vine al culto, vine a gozarme con mi amado, con mi Señor. ¿Qué está pasando realmente aquí? Pero soy yo el que tengo, no me tienen que empujar como que fuera muñeco de aquellos que a puro empujón silban. No, tengo que esperar que alguien, no lo tengo que esperar. Yo tengo que decir, ¿qué está pasando realmente conmigo? Necesito hacer algo conmigo mismo, porque yo no me quiero perder mi derecho de amar y adorar, bendecir y ser bendecido. Entonces cada quien. Entonces, mis hermanos, necesitamos eso y luego buena voluntad para hacer el cambio necesario. Porque algunas veces nos damos cuenta que algo está pasando, pero no hacemos el paso indicado. Algunos tienen problemas que en su afán por la vida pasan inadvertidos, que necesitan
salud espiritual, salud integral, lo cual solo se logra con una buena relación con Dios y por medio de un arrepentimiento genuino cuando se ha errado. Algunos ni cuenta se dan, algunos están sedados y no se enteran de lo que está pasando. Esto sí es peligroso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos despierte del letargo que hemos caído. Pues también debemos ponerle cuidado. No es que yo no siento nada, ni fu ni fa. Entonces eso está peor. Oye, cuando siento el malestar, siento aquella inquietud, aquella molestia, está bien, hay una buena señal, pero cuando ya no siento nada, eso ya es un mal sueño. Hermanos en el Señor, espero que alguien le esté hablando del Señor en esta ocasión. Si no aquí, que lo esté haciendo allá. Pero el Señor quiere bendecirnos abundantemente. Así que para finalizar, cada uno de nosotros necesita hacer un examen introspectivo para medir su estado espiritual. Repito esto, cada uno necesita medirse usted mismo, hacer un examen introspectivo, o sea, meterse dentro de usted mismo, dentro de usted misma, y luego confesar todo aquello que no le deja fluir en el espíritu, si por un caso su relación estuviera rota. No me tengo que meter con usted. Si usted peca, le puedo poner disciplina a los años que usted me pida. Eso no solventa el problema. Eso no solventa el problema. Solventa el problema que al momento que usted falló, reconozca inmediatamente, caiga de rodillas delante del Señor. Eso sí cuenta, porque Él no va a cerrar sus ojos ante aquel que le cae de rodillas llorando a causa de su error. Amén. Está bien que el pastor me siente, me sentaron 1 año, 2 años, 5 años. Pero si este no está convertido, es para darle las puertas cerradas para que siga comiendo en privado. Siga pecando. Pero cuando usted reconoce su falta, y usted dirá, no todos, hermano, no, es que no estoy diciendo que todos, no, pero si yo no estoy bien parado, me pueden dar el machete para que yo mismo me quite la vida. Sin embargo, si yo reconozco, siento que algo se comenzó a descomponer, siento que algo está pasando en el ambiente, y luego me inclino delante del Señor y le pido perdón, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Necesito una disciplina? No, porque estoy haciendo lo que el Señor pide que yo haga. Humillarse, reconocer su error, luego buscar el camino correcto, apartarse de sus malos hábitos, y el Señor inmediatamente le pone la cura y usted se restaura. Así que mis hermanos amados, si alguien peca pero no se arrepiente de corazón, si alguien peca pero se arrepiente de corazón, será perdonado. El eterno Dios sabe reconocer a quien le busca sinceramente. Como individuos, como grupo, como iglesia, como nación, necesitamos confesar algunas faltas. A veces pecamos individualmente y a veces pecamos grupalmente. No es que el grupo X se opone, es que el grupo tal se opone. Ahí pecó el líder y pecamos todos los que seguimos a ese líder. Son pecados grupales, hay pecados nacionales. Y tanto los individuales como los grupales como los nacionales se tienen que corregir, porque el Eterno produce bendición para aquellos que buscan su restauración. Así que mis hermanos, el Eterno jamás despreciará a quien con sinceridad se humilla y acepta que ha fallado, cuando lo ha hecho, pero que también se arrepiente porque sabe que es la única manera de ser restaurado. Así que yo quiero dejarles a ustedes lo siguiente, y con esto voy ya cerrando este comentario. El verdadero arrepentimiento se da cuando se evalúa el resultado de las acciones y se busca suprimir el comportamiento que ha generado malos resultados. Es algo más que puras palabras. En otras palabras, son acciones. Así que mis hermanos, Dios está dispuesto a ayudarnos. Espero que usted lo crea. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero recuerde que su respuesta está condicionada a mi actitud. ¿Nos quedó claro esto? Su respuesta está condicionada a mi actitud. Si se humilla el pueblo que menciona mi nombre, aquellos que dicen somos de la X y mencionan el nombre completito de la organización, ahí va incluido el nombre del Dios al que servimos. Si ellos se humillan, aunque hayan fallado, yo voy a atenderlos desde allá. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar
su crisis. Eso es lo que el Señor ofrece. Así que espero que esta palabra nos haga reflexionar sobre nuestro estado de vida espiritual y que el Señor nos está llamando a una vida llena de bendición. Así que Dios me le bendiga y Dios me lo fortalezca y que esta palabra haya encontrado un lugar en su corazón. Así lo espero, así lo creo y así oraré para que suceda en su vida. Bendiciones. Yo quiero pedir al pueblo que esté de pie.